corazones, por aquí Paola Carvajal, conductora del nuevo programa Sacándola del Parque, un espacio donde jóvenes están alzando su voz para identificar problemas y llevar a cabo soluciones. Nos acompaña un equipo de trabajo espectacular, Ralian Ocios, Ana Sofía y José Cabán. Bienvenida. Saludos, saludos. Súper honrada de estar aquí. Qué bueno que están aquí, dijeron presente para estar en Sacándola del Parque. Tenemos un programa magistral, invitados de lujo, nos acompañan secretarios de Estado, nos acompañan honorables y representantes de la Cámara de Representantes y de la Cámara del Senado. Nos acompañan jóvenes, líderes que están alzando su voz, que probablemente uno nunca sabe que son los que van a desarrollar también la política pública de Puerto Rico. Pero antes que todo, este programa está hecho por Dios y para su honra, y sin Él no estuviéramos aquí presentes, y donde vamos a presentar nuestro primer segmento único y exclusivo, nunca antes visto, expuesto a la luz, donde cada programa vamos a iniciar llevando a cabo la palabra de Dios, porque Dios nos lleva a Juan 3:20, donde no quieren ser expuestos a la luz, porque si se exponen, sus obras pueden ser reprendidas. Y es por eso que nos acompaña Ralian Ocios para llevar a cabo la palabra. Paola, un gusto estar acá y un gusto a todas las personas que siempre nos están viendo. Yo creo que algo bonito de Sacándola del Parque es eso mismo, que la sacamos desde el principio con la palabra de Dios. Y quiero entrar rápido a lo que es la palabra del Señor y un mensaje que el Señor puso en mi corazón. Y es que nosotros los seres humanos siempre estamos en busca de la libertad. Siempre estamos en busca de la libertad. Cuando éramos niños queríamos salir de la escuela, salir de la casa. Cuando éramos jóvenes queríamos ya salir de la universidad y poder expandir nuestra vida al trabajo como tal. Y cuando somos adultos hay un montón de problemas que vienen a la mesa, pero una de las cosas que más nosotros los hombres queremos es que ya la suegra también se vaya y somos libres de la suegra también. Así que hay un montón de cosas por las cuales nosotros queremos ser libres en la vida. Sin embargo, nosotros como seres humanos a cada rato estamos buscando cosas terrenales por las cuales somos libres. Queremos salir de cosas y queremos tener una libertad que realmente es falsa. Y a veces tenemos todas las riquezas y conocemos gente que tiene todas las riquezas, pero realmente no son libres lo suficiente. Y es por eso que nosotros tenemos que entender que es que la libertad real en esta vida y en este mundo no viene por las cosas que nosotros podamos alcanzar, sino viene cuando nosotros ponemos todo en manos de Dios. Que cuando estamos con Dios no van a venir problemas, eso es falso. Cuando estamos con Dios sí van a venir los problemas, pero vamos a estar en la libertad permanente de entender que es Dios el que nos guía y es Dios el que camina con nosotros en todos los problemas. En Salmo 121, el verso 3 dice: no permitirás que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. En el Salmo 23:1 dice: Salmo de David, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y en Isaías 49:15 dice: ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de su extraña? Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. Y la palabra del Señor es clara. En 375 veces nos dice la palabra del Señor que no temamos, que no tengamos miedo, que sigamos hacia adelante. Y es por eso que en el día de hoy la libertad viene cargada no de lo que tú puedas lograr, sino de la confianza plena que tú tengas en nuestro Señor Jesucristo. Eso fue expuesto a la luz para acá, para Sacándola del Parque. Gracias, Ralian, por tan excelente palabra que nos va a trastocar a nuestros corazones y a todo el público que nos están viendo. Bueno, ahora sí, comenzamos con nuestro primer panel de lujo, donde vamos a hablar sobre la visión legislativa ante el desarrollo económico de Puerto Rico. Y nos acompaña la honorable Marisa Jiménez, segunda vicepresidenta del Senado de Puerto Rico, y el honorable Gabriel Rodríguez Aguiló, representante por acumulación de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias a ti, gracias por la invitación y extraordinario este panel aquí en Sacándola del Parque. Buenas. Saludos para todos, saludos para el pueblo de Puerto Rico y todos los que nos sintonizan aquí. Contentos de estar en Sacándola del Parque. ¿Qué le parece este nuevo proyecto? Importante. ¿Qué le parece este nuevo proyecto, este estudio, este espacio que hemos preparado? Pues yo estoy fascinada con este estudio, de verdad que están haciendo un trabajo extraordinario, ver jóvenes que se ocupan y se preocupan por el bienestar del país, de Puerto Rico, nos agrada mucho y de verdad que nos llenan de orgullo. Estoy bien contenta de poder estar aquí, de verdad. Gracias. De verdad Bueno, que sí. muchas gracias. Llegar a este estudio es transportarse a un escenario de primer orden, así que bien contento y satisfecho de estar aquí con ustedes y sobre todo rodeado de tantos jóvenes. Yo creo que los jóvenes es importante que participen, los jóvenes es importante que entren en los temas, que opinen, y verdad, y que le traigan a la discusión, a nuestra discusión, particularmente los que ocupamos posiciones en la Cámara y el Senado y en el gobierno en general, que nos traigan sus puntos de vista para nosotros también
abrir nuestras mentes y tener el conocimiento Vale. de cuáles son los deseos que tienen los jóvenes en Puerto Rico. Como bien dijo Paola, para nosotros ustedes son el presente y es bien importante tener la opinión y todas las cosas que pueden traer, aportarnos a nosotros y de hecho que puedan insertarse, ¿verdad?, en todo lo que es la política pública. Pero déjame decir algo, ¿sabes? Porque eso de los jóvenes, hablan de los jóvenes, pero ciertamente nosotros somos jóvenes también, ¿verdad? Claro. Como si fuésemos dos viejitos No, aquí, no, ¿verdad? no, no, no. Ellos son más jóvenes, ellos son más jóvenes. Un poco más jóvenes que nosotros. Pero agradecida de su apoyo y nos pueden compartir qué está ocurriendo tanto en Cámara o en Senado en el desarrollo económico, medidas legislativas que estén proponiendo para el desarrollo económico de Puerto Rico. Bueno, estamos trabajando, ¿verdad?, con lo que es la reforma contributiva que va a beneficiar a todo Puerto Rico. Son proyectos de administración que los estamos trabajando ambos, Cámara y Senado, y esto va a ayudar tanto a los jóvenes. Tenemos también la gobernadora, no desde la Cámara ni desde el Senado, pero sí estuvo trabajando lo que es la primera compra del hogar a los jóvenes puertorriqueños. Así que todos los días estamos moviéndonos a la economía, pero dirigido en los jóvenes y el Senado y la Cámara no son la excepción. Recientemente aprobamos un proyecto que es de administración, que es parte de la plataforma de nuestra de la administración, ¿verdad?, de la campaña política. Le hicimos un ofrecimiento al pueblo de Puerto Rico, sobre todo la parte comercial, de eliminar el impuesto al inventario. Ya lo aprobamos en la Cámara, se aprobó en el Senado, ya está a camino o está en las manos de la gobernadora, esperemos que se firme en los próximos días. Así que, ¿qué hacemos con eso? Aliviar la carga del comerciante. Y aliviar la carga del comerciante es importante porque ¿qué vamos a tener nosotros? ¿Qué vamos a tener? Pues vamos a tener a más inventario, vamos a tener más oportunidades cuando vayamos a comprar cualquier artículo. Hoy día sabemos que vamos a cualquier comercio, hay que esperar que te lo pida, esperar 2 días, una semana, sale más caro. Pues no, vamos a eliminar el impuesto al inventario para que esté disponible para el pueblo de Puerto Rico en cualquier emergencia, pero realmente pues siempre. Teniendo en cuenta que vivimos en una isla. Claro. ¿Cómo se diferencia esta pieza legislativa de previas reformas que se han hecho? Bueno, sí, lo que hemos visto hasta el momento, ¿verdad?, que es lo que se está discutiendo y los modelos que se están trabajando. Por ejemplo, se van a bajar las tasas contributivas, tanto para individuos como para las corporaciones, ¿verdad? Tenemos un reto ahí, ¿verdad?, que hay que identificar esos fondos y tenemos a la Junta de Supervisión Fiscal y el plan fiscal que nos exige que cualquier tipo de legislación sea neutro, ¿verdad?, que no afecte si afecta los recaudos, pues de dónde los vamos a buscar, ¿no? La otra parte importante de esta reforma es que simplifica los procesos. Ya nosotros hemos aprobado legislación para simplificar, por ejemplo, la planilla que se tiene que erradicar por los comerciantes. Ya esa legislación fue aprobada en Cámara y Senado. Así que es una diversidad, ¿verdad?, que estamos mirando. Un tema importante que tiene que ver con los doctores, con los médicos en Puerto Rico, la clase médica. La fuga de talento. Que hoy día hay unos decretos del 4%. Pues el modelo que se está trabajando es que quizás se aumente a un 12%, pero se pueda ampliar, que tengamos mayor cantidad de médicos participando de ese 12%. Es mejor pagar 12 que pagar 33 o pagar 28, ¿verdad? Y que esos médicos se queden aquí en Puerto Rico. De igual manera, lo de la residencia, ¿verdad? Van a haber varios incentivos para los que son alquileres de primera residencia. Sabemos la situación que tienen muchos jóvenes para alquilar su primera casa, así que esto también va a dar un alivio a los que tienen segundas propiedades cuando las alquilan como un primer hogar. Así que estamos trabajando en eso y pensando mucho en los jóvenes, especialmente en ustedes, en los jóvenes. ¿Cuál sería su visión para que jóvenes emprendan en Puerto Rico y facilitar los procesos de comenzar negocios aquí en la isla para que los jóvenes emprendan aquí, se queden acá y no emprendan en la Florida o en otro estado, porque muchos jóvenes emigran a los estados? ¿Y de qué manera ustedes pudieran viabilizar algo desde la legislatura en favor de los jóvenes emprendedores? Nosotros lo hicimos, ¿no? En la ley 60, que es la ley de incentivos, que está en el Departamento de Desarrollo Económico, ya los jóvenes pueden ir y participar, ¿verdad? Jóvenes empresarios, jóvenes que desean entrar, tener su negocio, desarrollar su empresa, ya pueden ir y participar de estos incentivos donde le da la oportunidad de tener capital para poder entonces desarrollar. ¿Y cómo participan de estos incentivos? Tienen que entrar a la página del Departamento de Desarrollo Económico. Y en el Departamento de Agricultura también, para los jóvenes que se interesan por el área de la agricultura, también están dando incentivos para los jóvenes, ¿verdad? Hay muchos jóvenes que se interesan en la agricultura, así que también pueden solicitar en el Departamento de Agricultura. Número uno, les agradezco a los dos por darse la cita y estar acá con nosotros en Sacándola del Parque. Pero de igual forma, la gobernadora Jennifer González prometió en toda la campaña un gobierno conservador. ¿Hacia dónde Cámara y Senado se está moviendo
en brindarle esa promesa al pueblo de Puerto Rico? Bueno, el Senado de Puerto Rico, la primera legislación que hizo fue ¿verdad? Que hoy se convirtió en el proyecto número 1 del Senado, tenía que ver todo, ¿verdad? Con la libertad religiosa, así que nosotros hemos tenido un compromiso bien grande de parte del presidente también del Senado, Tomás Rivera Schatz, y la gobernadora, por ende, ha firmado muchas de estas medidas, y la Cámara, perdóname. Sí, porque no pueden pasar a la gobernadora si la Cámara no las aprueba. Así que tenemos que, ha sido una promesa de campaña y nosotros hemos seguido firmes con eso. Yo soy una senadora conservadora, así que, y el presidente del Senado también, y sé que los compañeros de la Cámara y la gobernadora ha firmado muchos de estos proyectos en los que fueron promesas de campaña y así se han cumplido. Y contestando tu pregunta, de hecho, recientemente la convención de nuestro partido, la gobernadora hizo el anuncio que vamos a retomar el tema y la campaña de los valores cuentan. Esa es una campaña que se había abandonado, se había dejado a un lado. Así que yo creo que si nosotros queremos cambiar las futuras generaciones, impactar las futuras generaciones, tenemos que hacerlo con los valores, ¿verdad? El respeto, la honestidad, la honradez. Así que vuelven esas campañas para las escuelas, vuelven programas que vamos a impactar las comunidades con los valores cuentan. Súper. Excelente. Y hablando de eso de futura generación, ¿cómo ya los jóvenes y también empresarios que nos están escuchando se pueden inmiscuir más en la política pública? ¿Qué apoyo ustedes necesitan? Bueno, nosotros en el Senado de Puerto Rico tenemos jóvenes. El Senado tiene a Wilmer, el senador Wilmer, me tiene a mí primero, ¿verdad? Y tiene al senador, una vicepresidenta joven, y tengo de compañero a Wilmer Berrío, tengo a el compañero Gaby González, a Jamie Barlucea. Es un senado, ¿verdad? Los senadores tienen que tener 30 años o más por disposición de la Constitución, pero son todos jóvenes, son menores de 40 años y entraron a la política. Aquí hay muchas oportunidades para ustedes. Yo, aunque relaje mucho que es joven, ya no soy tan joven, pero empecé en la política muy joven y me ha dado muchas oportunidades a crecer, y son espacios que nos dan esa oportunidad de desarrollarnos, así que igual que lo hice yo, pues ustedes también lo pueden hacer, y sé que el gobierno de Puerto Rico y nuestras instituciones, el Partido Nuevo Progresista al que yo represento, siempre está abierto a que la juventud forme parte de ello. En cuanto a la Cámara, que también puede hacerlo en el Senado, el reglamento permite que cualquier ciudadano o cualquier organización le solicite a un legislador que se presente legislación, ¿verdad? Así que yo hago una invitación a los jóvenes que están aquí, que sé que van a estar discutiendo aquí en Sacándola del Parque muchos temas que impactan a los jóvenes particularmente, que cuando tengan una iniciativa y ustedes observen el proceso legislativo y no se esté atendiendo, ustedes puedan acercarse a su legislador, ya sea nosotros por acumulación o de distrito, en el caso de la compañera vicepresidenta, que es el distrito de Carolina, o cualquier legislador, cualquiera de los dos cuerpos, y hacerle la propuesta. Y, por ejemplo, yo he presentado legislación, o puedo presentar legislación, donde Sacándola del Parque me hace una presentación, yo me convenzo, no va en contra de mis principios, no va en contra de lo que yo creo, y yo radico esa legislación a nombre, por petición de Sacándola del Parque. Así que, ¿por qué les digo esto? Porque es la forma de participar, es la forma de integrarse a los procesos legislativos. En la Asamblea Legislativa, nosotros somos el cuerpo, Cámara y Senado, que representamos al pueblo. Y así que el pueblo tiene que integrarse con nosotros, participar con nosotros en los procesos. Por eso la invitación a estos jóvenes muy talentosos que se están preocupando por el presente y el futuro, al igual que tú, para que cualquier legislación que ustedes entiendan que beneficie a los jóvenes o a Puerto Rico en general, acérquese a su legislador y solicítele que radique por petición cualquier legislación o iniciativa de ustedes. Y es importante, Paola, que sepas que en las oficinas nuestras hay muchos jóvenes trabajando y dando ideas y colaborando con todos los proyectos y ¿verdad? Con las diferentes tareas que hace un senador, y son parte vital de nuestros equipos de trabajo. Estoy segura que en la Cámara los hay, porque los veo por allí, y en el Senado y en mi oficina hay jóvenes, porque contamos con ustedes. Hay muchos jóvenes, porque desde 25 años puedes correr para el escaño legislativo, así que ciertamente pues hay muchos jóvenes, ¿verdad? No quiero mencionarlos a todos, yo obviamente pues me incluyo en ese grupo de jóvenes. Solamente tengo 21 añitos en la Cámara de Representantes, así que soy de ese grupo joven que está allí. Ya saben, equipo, tenemos trabajo por hacer, y al público que nos está escuchando, lo escucharon de parte de la senadora y el representante, que tenemos este espacio, este foro para poder presentar propuestas, y que queremos escuchar su voz. Escríbanos en nuestras redes sociales, suscríbase a nuestro canal de YouTube, porque queremos realmente sacarla del parque. Senadora,
Representantes, gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Gracias. Esperamos verlo más seguido en los Si próximos. nos invitan, volvemos. Sí, sí. Nos Claro invitan, que nos sí. invitan. Gracias. Gracias. Bendiciones. Excelente. Pues vamos a presentar el próximo panel exclusivo de jóvenes líderes que están dando la batalla por Puerto Rico. Y vas a saber eso y mucho más en Sacándola del Parque. Regresamos en Sacándola del Parque. Ahora nos acompañan unos jóvenes, licenciado Jan Peña y Brian Saavedra, que nos va a hablar hacia dónde va Puerto Rico en el desarrollo económico. Bienvenida. ¿Qué creen de este nuevo espacio y este nuevo programa Sacándola del Parque? Bueno, antes que todo, un honor poder participar y ser parte de este lanzamiento de este proyecto para la juventud. Me alegra particularmente que hablaron y comenzaron citando las escrituras, y el apóstol Santiago decía en 1:19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Así que qué bueno que estamos aquí en un espacio que podemos escucharnos, analizar y poder confraternizar desde cada cual el espacio político que representa. Saludos allá a ustedes, a los compañeros y al país que nos ve. Agradecido la oportunidad, más cuando estamos entre jóvenes, que podemos, como tú bien dijiste al principio, no solamente somos el futuro, somos el presente, y tenemos que esas voces nuestras se tomen más resonancia que nunca en los espacios políticos y públicos, y estamos aquí dispuestos a volver si nos invitan y a seguir debatiendo y compartiendo ideas e impresiones. Gracias. Excelente. Agradecido. Algo que está trayendo ahora mucho tema dentro de la juventud es el gigantismo gubernamental. El gigantismo gubernamental actualmente está existiendo en Puerto Rico y afecta el desarrollo económico del mismo. Yo pienso que sí. Yo soy de los que digo que, por ejemplo, el pueblo de Puerto Rico hoy tiene sobre 130 agencias de gobierno. Sí. Y aunque yo me considero demócrata, yo jocosamente digo que, como dicen por ahí, yo soy repúcrata, porque yo tengo muchas inclinaciones también en lo que es el republicanismo. En este caso, el tema del gobierno pequeño. Yo creo un gobierno pequeño. Yo pienso que hoy en día tenemos muchas agencias de gobierno que no le sirven bien al país. Por ejemplo, usted tiene al negociado independiente del consumidor que está en el tribunal con el DACO, porque DACO implantó una demanda contra Luma, pero este negociado nunca ha hablado hasta que el Departamento de Asuntos del Consumidor le entabló una demanda. Ese es un ejemplo del Ombudsman. ¿Alguien sabe cuál es la función del Ombudsman en Puerto Rico? Porque es que no se le escucha. Y como es, edificios públicos. Todos los años en Puerto Rico tenemos el mismo problema de que las escuelas no cuentan con los edificios adecuados para recibir a nuestros estudiantes. Pues esas son agencias que debemos repensar su funcionamiento y si de verdad le sirven bien al país. Bueno, quizás el compañero no sabe cuáles son las funciones de esa agencia, pero yo sí se las voy a explicar. En primer lugar, tan reciente como el pasado mes de agosto, se demostró que bajo esta administración tuvieron el mejor regreso a clases para todos esos jóvenes y estudiantes del sistema público de Puerto Rico. Parte de ese éxito lo lograron los compañeros que elaboran en la Autoridad de Edificios Públicos. El Ombudsman, quizás el compañero no sabe, pero el Ombudsman tiene una función muy importante, que es defender los derechos de los ciudadanos, ¿verdad? Y esas reclamaciones que tienen en diferentes foros, ¿no? Al igual que las diferentes procuradurías, como lo son la Procuraduría de las Personas del Envejeciente, la Procuraduría de los Veteranos, la Procuraduría de las Mujeres, entre otras. Ahora bien, respecto al gigantismo gubernamental, para responder puntualmente a tu pregunta, en Puerto Rico es cierto, parte de estas reformas de gobierno que se han implementado desde antes y luego de la aprobación de la ley promesa incluyeron unas reformas respecto a lo que es el recurso humano en Puerto Rico y la consolidación de agencias. Si revisamos la historia política y gubernamental de Puerto Rico, desde la aprobación de promesa al presente, ha sido el Partido Nuevo Progresista quien ha aprobado la mayor cantidad de consolidación de agencias. Ha retrotraído los derechos de esos retirados que se afectaron con esas pensiones que aprobó el gobierno del Partido Popular de Alejandro García Padilla. Y todo esto son derechos y hechos corroborables. Así que respecto al gigantismo gubernamental y cantidad de empleados, nosotros estamos reclutando, ahí están los portales del Departamento del Trabajo, de OATRH, así que estamos abiertos a eso. Siempre hay espacio para mejorar, pero no estamos como en la década de los 80 o los 90, en el cual básicamente el primer o mayor patrono era el gobierno de Puerto Rico. Espero haber contestado tu pregunta, Paola. Pero ¿afecta el desarrollo económico de Puerto Rico? Afecta que el gigantismo gubernamental, bueno, en algún momento, como acabo de mencionar, parte de las políticas, el gobierno de Puerto Rico sí tenía un gigantismo rampante, ¿no? Habían demasiados empleados públicos siendo el mayor patrono. En el caso actual no lo afecta porque se han tomado decisiones de política pública y sana administración gubernamental respecto a ese asunto que va balanceando.
el tema del desarrollo económico de Puerto Rico y claro que sí, la eficiencia y transparencia gubernamental que no deben cancelarse. No hay nada de malo en tener buenos empleados, buenos jóvenes como todos ustedes sirviendo al gobierno, porque tiene que darse lo que se considera una transición natural y orgánica en esa historiografía, en esa memoria histórica que tienen todos los gobiernos. Así que no necesariamente tener bastantes empleados en el gobierno es un acápite, una contradicción de lo que es el desarrollo económico. Sí, definitivamente para mí sí lo afecta. Tenemos agencias de gobierno donde la nómina de empleados de confianza sobrepasa una cantidad de personas sustancial y todos los sueldos de estas personas son de más de 10,000, 8,000 dólares, que es un gasto que el pueblo de Puerto Rico tiene que asumir en este tipo de nóminas de confianza que en muchos de los casos son innecesarios. Como Estado librista y en el caso de Jan como estadista, actualmente nosotros contamos con más de 132 agencias de gobierno y contando. Muchas de ellas yo considero que más allá del gigantismo gubernamental es la duplicidad. Muchas de ellas hacen acciones muy parecidas las unas con las otras. ¿No creen que esto nos aleja de la estadidad en el aspecto de que muchos estados funcionan con 35 a 45 agencias gubernamentales? Vemos un estado como Florida, o sea, Exacto. que es mucho más grande que nosotros Hawái y funciona con 45, o sea, y Nueva York con 45. estamos viendo que ahí, ¿verdad? Aquí hay un poquito de duplicidad, como dijo el compañero, pero entonces, ¿cómo podríamos nosotros reducir esa cantidad? Porque sin duda alguna, ahora mismo sí el gobierno es el empleador principal ¿verdad? De los ciudadanos. Así que, ¿cómo podría el gobierno, ¿verdad? Y nosotros con soluciones contundentes traer el desarrollo económico sin necesariamente incluir al gobierno en la ecuación? Bueno, esa pregunta es excelente. Primero, tengo que discrepar de la premisa porque la premisa de que se aleja la estadidad por el tema de cuántas agencias en un gobierno no es correcta. Uno pudiera caer a veces, no digo que es el caso de ustedes, lo que son falsas equivalencias. En el tema del gobierno de Puerto Rico hay unas estructuras que, como mencioné en mi turno inicial, han ido transicionando. Por ejemplo, lo que es el Departamento de Seguridad Pública, lo que es el negociado de telecomunicaciones, que también se hizo una consolidación con otras agencias. Y en el tema de desarrollo económico, para dar ejemplos puntuales, hace menos de una semana la gobernadora aprobó la extensión de 650 millones de dólares de Amgen. Estamos hablando de lo que se está haciendo en Aguadilla con el tema de la aviación, usando ingenieros del Colegio de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, entre otras iniciativas de reshoring, el tema del turismo. Hoy mismo, todos aquellos que estuvieron en la bahía de San Juan pudieron ver cómo estaba saliendo el Sea Star of the Seas de una de las líneas más importantes de cruceros. Estamos expandiendo Puerto Rico a nivel turístico, a nivel de desarrollo económico, fortaleciendo a los jóvenes con ese programa de vivienda para que puedan tener acceso a su primera propiedad. Pero de eso, saltar a que eso aleja la estadidad porque unos estados tienen unas estructuras gubernamentales distintas, bueno, yo le añadiría incluso, ¿qué pasa si vamos a entrar en esa ecuación, en ese análisis, que nosotros no tenemos el acceso al poder político para darle continuidad a unos proyectos, para poder, seguro, no solo nosotros como ciudadanos, exigirle al Estado del gobierno estatal, sino también ir donde ese congresista que diga, tu gobierno estatal estás incumpliendo con X o Y promesa de gobierno y por lo tanto mis ciudadanos deben exigir a ti como gobierno estatal que cumplas con X o Y política a nivel federal. Así que yo creo que la ecuación debe ser, si tenemos falta de poder político o podemos mejorarlo o queremos eso, pues realmente eso sí nos aleja de la estadidad más allá de cómo es la estructura gubernamental actualmente en Puerto Rico. ¿Qué tú piensas, Brian? Definitivamente, el tema sobre la estadidad y las agencias, yo no quiero vincularlo. Yo quiero vincularlo Gracias con por darme la razón, No, Brian, no, ya lo sé. no. Quiero vincularlo con que lo pragmático del asunto, ¿no? Pues Lo el estatus práctico. no afecta No, que aumente el desarrollo económico o baje ¿En qué de sentido? nivel. Que si estamos desarrollo económico- estados el desarrollo o económico- mantenemos en el ELA, El desarrollo económico se afecta en la medida en que no se administre correctamente los recursos del Estado. O sea, en la estadidad, si te dan 3 millones para gastar y gastas 4, es el mismo déficit que en la independencia en el Estado Libre Asociado. Es un tema puramente presupuestario. Y el pueblo de Puerto Rico ha demostrado en innumerables ocasiones, en ambas administraciones, sí, lo digo, el Partido Popular también hemos administrado mal algunas cosas y el PNP también, y no hay nada malo de decirlo en aceptarlo. Lo que sucede es que mientras sigamos buscándole problemas, soluciones parciales a problemas recurrentes, tendremos este tipo de problemas. Y el tema presupuestario es uno. Mientras sigamos administrando mal, los Estados Unidos no vamos a ser atractivos para que podamos ser parte de la nación. Yo, como Estado librista, defiendo lo que tenemos. Y no, básicamente van a decirme que soy colonialista. No, no soy colonialista, soy pragmático, soy práctico. Si en Puerto Rico rechazamos la independencia, en Washington no están dispuestos a la estadidad, tenemos que trabajar con lo que tenemos y mejorarlo. Mira, antes de entrar, ¿verdad? Yo antes de ser estadista, yo, Ralian, soy republicano. Y los republicanos
creemos en el gobierno pequeño. A mí me parece 132 agencias es demasiada cosa ya. O sea, ¿verdad? Y yo creo que la gente está de acuerdo con eso y todos podemos llegar a la conclusión de que 132 es un número gigante comparado a todos los otros estados y diferentes países, ¿verdad? Que nosotros tenemos alrededor. O sea, 133, entiendo que añadieron una... Sí, una contando, más. No, contando. Pero es que seguimos con la misma. Entonces, mi pregunta es, ¿verdad? Y maybe esto te caiga a ti, Jan, y perdóname, te quiero mucho, pero... Estoy listo. Pero muy bien. Pero a lo que voy es, y este gobierno prometió un gobierno conservador. Este gobierno prometió un gobierno republicano, porque la gobernadora siempre y repetidamente, y yo no lo pongo en duda, pero dice que es republicana. Bueno, pues ok. Pues ¿y por qué entonces no buscamos parecernos a ese gobierno republicano que lo primero que hizo el presidente Trump fue traer a Elon Musk y decir, aquí vamos a empezar a cortar gastos, tráete aquí, vota a todo el mundo? ¿Por qué entonces este gobierno que prometió ser un gobierno republicano, que prometió ser un gobierno conservador, no lo está haciendo todavía? Y yo me atrevo a decirlo aquí porque se lo he dicho de frente a la gobernadora. O sea, esa es la parte que a mí no me hace lógica y no sé si tú me la puedes explicar. Bueno, lo que pasa es Tienes que no sé si... personas porque Adelante. puedes transicionar a la empresa privada y dar ciertos bonos a los empresarios para que ayudarlo con esa nueva carga, ¿verdad? Es que de me empleados. sorprende de esas preguntas No por lo necesariamente tienes siguiente, porque fíjense que mencionaron lo del Dodge y Elon Musk. Yo creo que estamos omitiendo que aquí se creó Ideal bajo el liderato de la licenciada Verónica Ferraioli, en el cual se está trabajando precisamente el asunto de la consolidación de agencias. No solo eso, más de 4.000 reglamentos obsoletos que tiene el gobierno de Puerto Rico. En cuanto a las tasas contributivas, aquí el panel que me antecedió a mí, hablamos de cómo estamos buscando mejorar las tasas contributivas con la reforma contributiva, no solo para los jóvenes, sino también para todos los empresarios. Aprobamos el proyecto recientemente por el Senado de Puerto Rico respecto a la eliminación del impuesto al inventario. Se están buscando bajar las tasas contributivas donde la clase media realmente sí recibe un beneficio de, ¿verdad?, de este impacto que va a tener reforma contributiva respecto a las agencias. Claro que sí, ha habido unos casos puntuales en los cuales, en el caso de la policía, ciertamente hubo que sacarla por una determinación de visión de política pública que fue parte de la promesa de campaña. Pero, por ejemplo, en el caso del Departamento de Educación, la creación de la figura del Chief Financial Officer, la reestructuración de gobierno, aquí estamos omitiendo algo bien importante. Puerto Rico en el 2022, desde la aprobación de promesa al presente, logramos la reestructuración de deuda pública más grande en la historia de Estados Unidos. O sea, casi 80.000 millones de dólares, que le estamos bajando a 30.000 millones de dólares. Y eso se hizo en menos de 10 años. Y eso fue gracias a decisiones y política pública del gobierno del Partido Nuevo Progresista. En el cual desde el 2016, bueno, pero me corriges, porque que yo sepa, en el 2016, cuando ganó el gobernador Rosselló, la mayoría era del PNP. En la elección de la deuda fue bajo el gobierno popular. pero fue bajo la negociación del director entonces de la FAFI, el entonces gobierno, al igual que actualmente. El nosotros lograr, y a veces omitimos este hito histórico, la reestructuración de deuda pública más grande de la historia de Estados Unidos en menos de 10 años, sin poder político. Es algo que todos debemos estar orgullosos y claro que sí. Hay mucho espacio para continuar, para seguir mejorando y reduciendo este gobierno. Pero repito, no debemos caer en la trampa, ¿verdad? Y siendo un poco joven, pero un poquito más viejito que ustedes, no siempre consolidar y eliminar es la solución. A nivel de políticas públicas, hay consolidaciones que funcionan, hay otras que no funcionan, y nosotros como pueblo debemos de determinar cuáles son esas agencias que entendemos que deben consolidarse, que realmente representen una contestación a qué le resuelve a la gente. Eliminar por eliminar no tendría mucho sentido. Claro, pero yo creo que republicano de la boca para afuera. No, pero yo creo eso es republicano de la boca para afuera. Eso es incorrecto, eso es incorrecto. En la ejecución uno puede decir mil cosas, pero si no ejecuta se queda. Mira, el papel lo que pasa aguanta es que todo lo que uno le escribe. Se trajo a la licenciada Ferraioli para hacer más o menos parecido a lo que era el Dodge criollo. Y se pero quedó a 133. El punto es al fin y al cabo, que el presidente Trump en 2 meses lo había hecho y en una islita de 3 millones de personas no se ha podido hacer todavía. Entonces, esa es que el presidente Trump no tiene una junta de control fiscal. No es que yo omita datos ni quiera salirme del espectro de lo que están haciendo. Eso no es el punto. El punto es que no hay forma de explicar el que el presidente Trump lo haya hecho y acá no se haya podido hacer. Tiene una forma de explicar bien sencilla. El presidente Trump ¿tiene poder político, sí o no? Claro. El presidente Trump tiene una junta de supervisión fiscal, sí o no. Pero ya la Junta de Control Fiscal es para medidas de autoridad. autoridad. Son para medidas de autoridad. Y si hay una medida de autoridad,
eliminar la agencia es una medida de autoridad. O sea, que eliminar agencias es una que medida de la Junta autoridad. no quiere, me están dando la razón. No, te Me estoy están diciendo que si el presidente, bueno, es una falsa equivalencia. El presidente Trump no tiene una estructura supranacional o supragubernamental que controle sus determinaciones de política pública. El absurdo llega al nivel que imagínense que ustedes tienen una persona que los demanda a ustedes. Y cuando los demanda le dicen, no, es que tú tienes que pagar la demanda contra tuya, más tienes que también pagar tu defensa. Esa es la realidad de la Junta Impuesta Colonial de Promesa. Nosotros tenemos que ir a los tribunales federales a gastar millones de dólares en consultores, que ellos nos demandan a nosotros, hay que pagarle su demanda y tenemos también que defendernos de ellos para que después un juez federal nos diga, no tienes razón, no puedes determinar, no puedes tomar esta decisión de política pública. ¿Qué le hace falta a la gobernadora para aplicar esas promesas de campaña de reducir el gigantismo gubernamental? Nada, porque la gobernadora pidió un voto íntegro. El 26 de diciembre prometió al país que le habían dado la confianza de tener Cámara y Senado y que venía a ejecutar. Esa fue la misma gobernadora que dijo que iba a eliminar el Col 3. Hoy sigue Col 3 ahí y nombró una persona para dirigir la oficina. Esa fue la misma gobernadora que prometió cancelar el contrato de Luma y todos los días patina diciendo que no se pueden ir o que se van aquí o que se van allá. Eso no es correcto. Y siguen patinando cuando Luma ha hecho 1000 cosas para querer irse de Puerto Rico, como por ejemplo lo más reciente, que ahora dice que por las noches no va a trabajar. La ironía de la vida. El Partido Popular Democrático defendiendo a Luma. No estamos defendiendo a Luma. Estamos yendo sobre el carácter de la gobernadora. Esa línea me gustó. Si quieres tomar floor, dale, sigue por ahí, esa línea me gustó. Lo cierto es esto. El contrato de Luma, están defendiendo a Luma, están defendiendo a Promesa. Es la gran ironía. Y eso es lo que Albert Memmi decía y Frantz Fanon en el retrato del colonizado. Que es la ironía de que una élite colonial defienda a Promesa y defienda a Luma. La gobernadora, las primeras dos leyes que se aprobaron en esta administración son atendiendo el tema energético. Pero las primeras tres órdenes. ¿Qué hace falta para reducir el gigantismo gubernamental? Es que esa contestación ya la ofrecí. Para reducir el gobierno, primero que es una premisa no del todo cierta, que hay un gigantismo gubernamental. El hecho de que haya muchas agencias no requiere, como mencioné ahorita, que hacer consolidaciones, eliminar por eliminar, no es un proceso aritmético, es un proceso que hay que hacerse a conciencia para ver qué realmente se le está cumpliendo a la gente y si ese servicio, al eliminarlo, realmente va a afectar un servicio que la gente necesita. Claro que sí, se pueden revisar todas estas políticas públicas, hacer consolidaciones, pero no podemos caer en la trampa, como mencioné anteriormente, de querer eliminar por eliminar, porque el saldo neto puede ser falta de servicios que la gente que nos está viendo necesita. Brian, ¿qué necesitamos, Brian? Y como una cosa de gigantismo gubernamental, algo que también no se ha mencionado, que no sé si sabía, pero el Departamento de Desarrollo Económico realizó una junta para desregular la regulación, la sobreregulación. Y fuentes nos han dicho que han quitado sobre 300 regulaciones. Eso fue lo que menciona de Ideal. Eso es parte de la iniciativa que estuvo en la promesa de campaña. Es un paso se está cumpliendo. a la reducción. Claro que sí, por eso cuando mencionan que no se ha hecho lo que hizo Trump, hay que tener cuidado porque el presidente tiene unos poderes y unas facultades que uno con una junta de supervisión fiscal naturalmente no puede, y la pelea se da todos los días. Mira, yo trabajé en AFAF 2 años. Y yo les puedo decir de buena tinta que la pelea y el equipo que hacen y el trabajo, todos los compañeros del gobierno por sacar a la Junta todos los días, es algo arduo, es cansón, claro que lo es, pero la gente lo sabe que lo tenemos que hacer por lo siguiente. Salir de Promesa va a significar el próximo paso más importante para las generaciones que no han nacido todavía. Nosotros quizá no vamos a ver ese resultado ahora mismo, pero lo cierto es que Promesa es una imposición que no permite la evolución ni tan siquiera la discusión sana como la que estamos teniendo aquí, porque nos falta, ante falta de poder político, no tenemos cómo salir de ella. Ahora, ¿cómo podemos salir de ella? Que es la pregunta que me hizo Pablo ahorita. Exacto. Tomando Queremos decisiones de sana administración pública, fiscal y económica, como la que está haciendo la gobernadora, como la que ha hecho el Partido Nuevo Progresista por los últimos 3 cuatrienios, que logramos reducir la deuda pública por más de un 70-80%, y solo nos queda la deuda de prepa. Y les aseguro que Luma vamos a salir y vamos a estar aquí junto a Brian diciendo, se los dije. Los logros que menciona el compañero, como por ejemplo la reestructuración de la deuda, es legislación del Partido Popular Democrático. Correcto. Aprobado la legislatura popular, compañero. Correcto. ¿Quién la firmó? Pero está bien, pero ¿y quién la ¿Quién aprobó? fue a la Casa de los pero es que bonistas? ustedes son selectivos, porque para una cosa era la legislatura popular que no aprobaba los nombramientos, Y pero está para esta cosa no es la legislatura excelente popular. ¿Quién fue a los tema. bonistas? Pero Entonces, AFAF. vamos a llegar a la raíz. El propósito de esto es llevar una solución.
Claro. presentar una solución. ¿Qué ahora nosotros podemos hacer hoy, de ahora en adelante, para impactar el desarrollo económico, identificando que hay un gigantismo gubernamental, hay sobreregulación? ¿Qué podemos hacer hoy? Y con eso cerramos el panel. Bueno, yo creo que administrando correctamente, aquí la génesis de todo este asunto del desarrollo económico y de la quiebra de Puerto Rico ha sido la mala administración. Y mientras nosotros continuemos administrando incorrectamente los recursos del Estado, no vamos a poder salir del bloquete en el que nos encontramos. Oye, gracias a Dios, porque yo no favorezco a la Junta de Control Fiscal. La va a defender otra vez. Pero, gracias a la Junta de Control Fiscal, hoy pagamos en menos del 70% de la deuda del país, que en gran medida, compañero, usted lo sabe, bajo la gobernación de Luis Fortuño se tomaron 17 mil millones de dólares sin fuentes de repago, que es un gran porcentaje de esa deuda que usted dice. Así que yo apuesto a que haya una sola administración y que sí, que haya una eliminación de agencias. Hay muchas agencias que no le sirven bien al país. Pregúntese usted que nos está viendo si conoce cuál es la funcionalidad de las 133 agencias que tenemos en el país. No, a lo mejor me explica 2 o 3, pero no va a saber la mayoría. Refinanciamiento. Vamos primero a la contestación de su pregunta. ¿Qué hay que hacer? Primero. Porque está muy bueno el Claro, tema, lo sé, pero por eso estamos aquí, vamos a volver. Lo cierto es que Pero- tenemos que tomar, primero, tener conciencia de la importancia que tienen los consensos cuando vienen los momentos difíciles, más allá de las ideas políticas. Y de esto tener una conciencia también de una cultura política y fiscal en la que las decisiones que se tomen hoy sean pensando en 2 cosas. ¿Qué le vamos a resolver a la gente? ¿Cómo vamos a reducir y mantener nuestros gastos como gobierno, como administración? Y en tercer lugar, para contestarle al compañero, claro que el gobernador Fortuño emitió esas deudas para refinanciar la deuda del gobernador Alejandro García Padilla y otros más. Así que vuelvo, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irse. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Peña. Gracias, Saavedra, por acompañarnos en este panel que estuvo Candente, excelente. Gracias, De cariño, de Las cariño. sacaron del parque, Sacaron del definitivamente están cordialmente invitados para Gracias. seguir hablando porque nos quedó como 7 temas más. Así que ahí ya tienen el panel de los jóvenes que estuvo excelente. Ahora nos va a acompañar el próximo panel que va a venir un secretario de Estado, fue secretario de Estado y también presidente de la Cámara Senatorial de Puerto Rico, y nos acompaña un gremio súper importante que representa el sector empresarial de Puerto Rico. Ahí vamos en Sacándola del Parque. Regresando en Sacándola del Parque, tenemos el último panel y no menos importante, con unos invitados de lujo. Nos acompaña el honorable Kenneth McClinton, que ha sido el 22º secretario de Estado de Puerto Rico, presidente de Senado de Puerto Rico, el 13º, ¿es correcto? Eso fue así. Gracias por estar aquí con nosotros. También nos acompaña la licenciada Margaret Ramírez, empresaria y CEO de Legalmente PR, fundadora de Pronto Care y directora de Asuntos Corporativos y Gubernamentales, empresa familiar Air Flamenco, y la presidenta de la Cámara de Comercio, un gremio muy importante en Puerto Rico del sector empresarial. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme y qué orgullosa yo estoy de todos ustedes. Honrada de que ¿Qué le estén parece con nosotros. este nuevo, en esta premier de Sacándola del Parque? Está excelente esto. Ustedes no meramente están jugando, sino que ustedes están sacándola del parque. Así. Esa me encantó. No dije nada. El que Pero se entendió, entendió entendió. lo que está detrás. Ay, y me excusan por no ponerme el gabán y la corbata, pero no sabía que había que estar así. Y cuando yo vine para acá, era de día y hace un calor terrible. No se No, preocupe. estamos en Puerto Rico, hay que Sí. adaptarnos al Yo clima. pienso que lo cierto es que él dijo, voy con los jóvenes y yo voy allí a mezclarme entre ellos. Seguro. Muy bien. A ver lo que se me pegue. Claro, ser joven es una virtud. No, y más en el PNP, porque fue el partido que hace casi 60 años atrás creó el voto para los jóvenes de 18 años, y eso no podemos olvidarnos de eso. O sea, la gente de los 18, 19, 20 años de edad tienen derecho a votar en Puerto Rico, lo cual no podían hacer cuando mis padres estaban vivos. Hoy se puede. Bueno, tuvieron la oportunidad de escuchar 2 paneles antes de presentar. Una sobre los jóvenes, que fue bastante interesante, donde hablamos sobre el gigantismo gubernamental. Y también sobre representantes y senadores, que también hablaron sobre que va a venir la reforma contributiva. Pero vamos a empezar con el gigantismo gubernamental.
realmente el gigantismo gubernamental afecta al desarrollo económico, y hay gigantismo gubernamental porque expresaron que no era necesariamente ligado al desarrollo económico, pero la otra parte también mencionó que sí. Bueno, cuando hablamos de gigantismo o enanismo gubernamental, primero hay que poner en perspectiva cuál es la narrativa detrás. Hay unos asuntos allí de empleo, de si la empresa privada tiene la capacidad de asumir esos empleos que representarían disminuir el gobierno, pero también hay que hablar de la eficiencia y de los gastos que conlleva el tamaño de un gobierno. Pero entonces yo quiero darle un giro a eso, porque yo tengo un sombrero aquí que no me puedo despegar, y es que a medida que Puerto Rico no tenga un sistema económico saludable, a medida que Puerto Rico no abrace la libre empresa y sea un ente, refiriéndome al gobierno, que impulse la creación de empleo privado, pues entonces aquí habrá un problema. Necesitamos que exista un gigantismo empresarial, porque a la medida que nosotros motivamos la autogestión, interesante, yo le doy el giro y el toque que no la vi venir. Esa está buena, me gustó mucho. Necesitamos crear empresas, y de hecho nosotros en la Cámara de Comercio ahora comenzamos con los asuntos de educación financiera, y no a nivel de universidades, como esta señorita es producto de los capítulos universitarios de la Cámara de Comercio. Es correcto. Ese paréntesis lo tenía que decir. Con mucho orgullo. Sino a nivel de K12. Los niños necesitan saber qué es dinero, cómo se gasta, cómo se gana, cómo se ahorra y cómo se invierte. Bueno, una de las razones por la cual yo soy estadista, quiero la estadidad para Puerto Rico, es porque bajo la estadidad es imposible tener el gobierno gigante que ha tenido Puerto Rico desde los tiempos de Muñoz. No tan solo no va a poder tenerlo, porque vamos a tener agencias federales que van a estar operando más intensamente en Puerto Rico, sino porque no vamos a poder seguir teniendo el sistema contributivo más caro que hay en toda la nación. No nos damos cuenta de que aquí estamos pagando hoy más contribuciones que en cualquiera de los 50 estados de la Unión. Y tenemos que ir bajando esas contribuciones para prepararnos para la estadidad. El que no quiera la estadidad, que siga teniendo las altas contribuciones. En tiempo de Muñoz habían tasas contributivas hasta de 70%. Aún hoy, una vez tú te ganas 60,000 pesos al año, 5,000 pesos mensuales, estás pagando la tasa contributiva que pagan los billonarios. Los billonarios pagan 32% de contribuciones después de los 60,000 pesos. Eso pues es Hacienda es nuestro socio. Hacienda es nuestro socio. El más cercano y el que siempre cobra a las empresas. Y decimos que somos estadistas, pero permitimos que nos paren los automóviles en el muelle para cobrarnos arbitrio. Alguien tiene que llevar el caso, porque si la gobernadora de Nueva York, Hochul, no puede parar los carros en medio de los túneles o en medio de los puentes de George Washington Bridge entre Nueva Jersey y Nueva York, no puede pararlo para exigir que tú pagues algo antes que el carro pueda echar hacia adelante. ¿Por qué en Puerto Rico, que somos una colonia con menos poderes que un estado, lo hacemos en gobiernos populares, pero también en gobiernos PNP? Así que yo creo que uno de los retos que tiene la gobernadora como gobernadora estadista es buscar la manera de dejar de estar reconociendo una frontera donde no existe. El hecho de que tengamos mar que nos separa del resto de la nación no nos da constitucionalmente el derecho a convertir eso en una frontera. No es una frontera. No deberíamos tener que estar parando los carros en los muelles para estar cobrando arbitrios. De hecho, yo no pago esos arbitrios porque ya yo voy por mi segundo carro. Hace 13 años compré un carro híbrido. Tengo hace 5 años o 4 años otro carro híbrido. Y si tú tienes un carro híbrido, tú no pagas arbitrio. Pero eso la gente no lo sabe porque siguen Bueno, acaba de dar una solución. Estoy sacándola del parque. Traer soluciones. Siguen comprando carros de gasolina porque les dicen, no, que los carros híbridos se dañan las baterías y cuesta reemplazarlas. Yo tengo un carro hace 13 años
de batería y todavía no he tenido ningún problema con la batería del carro. Y bien atinado lo que dice, porque eso es, vamos a ponerlo acá en nuestro círculo criollo. Es como que cobremos arbitrio o cobren arbitrio por un carro que sale de Vieques Culebra. Claro, y que la realidad es que eso incentivaría que los concesionarios puedan comprar más inventario, que las personas puedan cambiar su vehículo más seguido, que haya más volumen de venta, que se puedan importar más vehículos. La realidad es que eso es beneficioso para todo el mundo, porque en Puerto Rico hay vehículos que pagan $35,000 de arbitrio. Y un caso como un Lamborghini paga de $90,000 a $100,000 de arbitrio solamente al gobierno para poder entrarlo a Puerto Rico. Algo que es totalmente injusto y para fomentar lo que es la empresa privada se debería de eliminar. Pero más importante que esos carros que todos pensamos que nosotros no podemos tener porque no tenemos el dinero para eso, a un carro de $25,000 termina pagando 3 o 4 mil pesos de arbitrio. ¿Por qué no le ponen el IBU al momento de la venta del carro? Y que el carro entre sin pagar arbitrio. Que el dealer no tenga que sacar de su bolsillo miles de dólares para pagar un arbitrio que no va a poder recuperar hasta semanas o meses más tarde cuando pueda vender el automóvil. ¿Por qué no hacerlo? Cuando se compra. Un sales tax de 11% cuando se vaya a vender el carro. Como funciona en muchos de los estados. Sí. Aquí que no también tenemos que inventarnos nada. Aquí es hacer lo que se hace. Lo que se ha La modelado rueda ya en está otros hecha. estados. Sí. ¿Y cómo la Cámara de Comercio ve ese incentivo? Primero yo te voy a hablar porque hablamos de taxes sobre carros ahora mismo. Pero cuando tú eres un ciudadano o tú eres una empresa, tú estás pagando dinero desde que te levantas. Estás pagando taxes desde que te levantas. Que si compré una casa, pago taxes. Que si la vendí, que si gané dinero, que si fui al colmado, que todo paga taxes. Y como dice el honorable, Kenneth. me gusta Me decir honorable. Me bautizaron como Kenneth. Y como dice Don Kenneth. ¿Quién entonces, es? No, pero respeto. Don, ay, no, pero Don. Yo solo tengo 68 años, no me digas Don. Como él dice, Puerto Rico, las tasas impositivas en Puerto Rico son absurdas. 37.5% a nivel corporativo. Eso es una locura. Pero no solamente una locura, también a nivel de individuo. Cuando tú tienes unos impuestos que no están tomando en cuenta la inflación, el efecto de inflación, que el dinero vale menos, tú tienes la capacidad tuya adquisitiva. Lo que tú antes comprabas con $100, si tú llenabas un carrito, una bolsita, es mucho hoy. No, y hablando de inflación, los salarios también se inflan y entonces te habían puesto que la tasa más alta empezaba a los $60,000 y lo hicieron cuando tú te ganabas 48 y no te molestaba. Pero entonces tú aumentaste a 53, después subiste a 57, ahora estás en 65 y ahora te aplica la tasa más alta. Licenciado, quiero ir rápido con usted específicamente, porque usted abiertamente toda la vida y siempre ha sido PNP. Y ahorita tenemos aquí a Jan ¿Usted Peña. licenciado? Sí, usted, ¿De qué? Yo no soy abogado. ¿Usted no es abogado? Ay, perdone. Yo soy licenciado de conducir. Si me vas a preguntar Ok, sobre el carro, eso era lo que yo quería decir. Eso era lo que yo quería decir. Honorable. Honorable. Bueno, es que usted tiene tantas cosas. El Kenneth. sacerdote, Es que le tenemos Ok. tanto el sacerdote cuando me respeto. Muy echó los bien. 3 chorritos en la cabeza, me llamó Kenneth, no me llamó Honorable. Y para Muy bien. nosotros es un honor que usted esté aquí. Sí, no, Y la para verdad mí que es un sí. honor estar aquí con Gracias. ustedes. Gracias. No le digo honorables ustedes. Por a mí me dicen Doña Margaret. Que nosotros estábamos viendo al licenciado, ese sí es el licenciado, Jan Peña, Ajá. y él estaba negando lo que era, ¿verdad?, el gigantismo gubernamental. Y lo primero que usted dijo aquí cuando Paola le hizo la pregunta era que sí existía un gigantismo gubernamental. ¿A qué ambos son demócratas y el demócrata acostumbra a abrir un poco más el gobierno que el republicano piensa en achicar un poco más el gobierno. Así que usted, pensaría yo, parto de la premisa, que usted piensa que el gobierno de Puerto Rico es gigante, porque si, o sea, para usted que como demócrata, si considera que el Yo gobierno de por Puerto 4 Rico es años- gigante, Yo por 4 años fui el gerente de la modernización del gobierno bajo Luis Fortuño Ujú. y ayudé a reducir el número de agencias gubernamentales. correcto. Yo no creo en el gigantismo. Yo creo en que tiene que haber solamente las agencias necesarias para dar los servicios que el pueblo verdaderamente necesita. Usted que lleva tantos años en el, ¿verdad? Y estuvo tantos años y tiene una carrera fenomenal. ¿Qué usted le recomienda a la gobernadora de Puerto Rico? Porque aquí, en Sacándola del Parque, estamos buscando siempre soluciones.
¿qué usted le recomienda a la gobernadora de Puerto Rico que deba hacer para evitar ese gigantismo gubernamental? Ella tiene mi teléfono. Cuando ella necesita... No, pero díganoslo a nosotros, pero nosotros también saber qué es lo que se necesita en Puerto Rico. ¿Cuáles son puntos accionables que podemos tomar hoy? Para responder a las llamadas de ella cuando me pide que le oriente sobre algo. Así que prefiero mejor decirlo en privado. En términos generales, no a la gobernadora, sino en términos generales a todo el pueblo de Puerto Rico, tenemos que buscar la manera de hacer lo que ya se ha estado haciendo y no se habla, desde el punto de vista bipartita. Desde Luis Fortuño, todos los gobernadores han ido reduciendo el número de empleados de gobierno. Lo hizo Luis Fortuño, lo hizo Alejandro García Padilla, lo hizo Ricardo Rosselló, lo hizo Wanda Vázquez, lo hizo Pedro Pierluisi y lo está haciendo Jennifer González. Hay que seguir bajando la cantidad de empleos gubernamentales sin votar a nadie, sino meramente por attrition, a medida que se van yendo los empleados públicos por muerte o por retiro o lo que sea, irlos reduciendo. Dicho sea de paso, que no descubran cuando llegan al retiro que en ocasiones el gobierno se lleva, Hacienda se lleva una tercera o una cuarta parte de tu pensión porque siguen teniendo esas tasas altas y siguen teniendo siguen cobrando por las pensiones. El dinero que tú te ganas en una pensión, y yo soy pensionado, eso está basado en unos salarios que tú te ganaste hace 10, 20, 30 años. Ya te cobraron el income tax, que no sigan abusando de ti cuando estás en los años de retiro, cuando tu salario ya no va a aumentar más porque la pensión no aumenta, que te dejen vivir con lo que te ganaste. Bueno. Pero ahí el punto es que Puerto Rico tiene que aspirar a tener eficiencia. Cuando tú tienes un gobierno eficiente, no hay ni enanismo ni gigantismo, porque eres eficiente. Que se mantiene neutral. Pero aún así... Pero eso también quiere decir que los jefes de agencia tienen que estar más en contacto con sus empleados. Totalmente. Cuando yo fui secretario de Estado, yo fui escritorio tras escritorio, no tan solo para saludar a mis empleados, sino para entender qué era lo que ellos hacían y qué ellos sugerían hacer para reducir el trabajo que ellos tenían que hacer. Y como consecuencia de eso, pudimos acelerar un montón de la permisología que se hacía en el Departamento de Estado y pudimos en 11 meses después de yo juramentar, en 11 meses pudimos crear el registro de corporaciones, pudimos eliminar las filas que había un par de veces al año, un par de días del año, donde había una fila que empezaba en el Departamento de Estado, en la Plaza de Armas, y llegaba hasta la Catedral del Viejo San Juan. Y eso se eliminó. Línea, que se ha visto que no hay comunicación intergubernamental. Y usted es pionero y ahora mismo nos acaba de dar un gran ejemplo de cómo en 11 meses digitalizó un sistema que antes era todo análogo. No, y la opción de que personas puedan hacer me decía, hasta fuera de Puerto Rico. Si de haces la esto, computadora. vas a violar tal reglamento. Si haces esto otro, vas a violar la ley. ¿Y cómo manejaste Siempre se encuentran ese los peros. Y entonces yo le decía, pues, cuando lo haga, vete a donde el gobernador, pídele que me vote. Ah, pues ahí escuchó jefe de agencia, Mira, si los secretario. reglamentos y las leyes, Un gran Se ejemplo. cambian. si los reglamentos y las leyes impiden la eficiencia, lo que está mal no es la aspiración de lograr la eficiencia, es el reglamento y la ley y hay que cambiarlo. Hay que enmendarlo. Que hay Claro. sobre regulación. Se puede entender. Bueno, Sí. eso lo podemos estipular. Claro. Hay otra cosa, y es que aquí nos dedicamos en muchas ocasiones de estar exigiéndole al gobierno federal. Primero que nada, cuando el gobierno federal tiene poderes absolutos sobre ti, tú no tienes derecho a exigir nada. Tú puedes decir, llamarlo exigir, pero el pataleo sigue siendo pataleo, no es una exigencia. Pero tienes que buscar a ver qué cosas tú sí puedes hacer aquí, sin que dependas de que el Congreso haga o no haga allá. Y hay un montón de cosas que podemos estar haciendo. Por ejemplo, Eso Eso queríamos escuchar. La pregunta de todos este nosotros. próximo verano, tú siempre reclutas a miles de jóvenes en empleo de verano por 1 o 2 meses. ¿Por qué no los cogen con pailas de pintura blanca y los trepas en los techos
de estructuras públicas y privadas para pintar los techos de blanco. Cuando tú pintas un techo de blanco, eso automáticamente le reduce 3 o 4 grados Fahrenheit al a gasto la de temperatura energía. de esa estructura. Y empezaste a ahorrar dinero en electricidad que no tienes que utilizar excelente. para tener los aire acondicionados tan altos como a veces están. Segundo, tienes que educar a nuestro pueblo sobre la energía solar. Decirle, aquí no hay una sola familia, no hay una sola familia que no debe estar instalando paneles solares en su casa. Ah, que son caros, sí, son caros. Tú pagas una mensualidad por instalarlo y lo que te vas a gastar en esa mensualidad es más o menos igual o menos que lo que te estás ahorrando en la electricidad que no tienes que estar consumiendo porque la estás generando tú mismo. Segundo, 25% de la electricidad que te sobra y que el gobierno te va a comprar o que Luma te tiene que comprar por la ley de medición neta de mi autoría hace 18 años atrás, cuando nadie estaba hablando de energía solar, yo estaba legislando ya. Wow. El 25% de eso se envía al Departamento de Educación. Pero ahora el Departamento de Educación no está dando los números correctos sobre cuánto dinero ellos han estado recibiendo por año. La delegación del Partido Popular está exigiéndole ahora al Departamento de Educación que provea esa información. Yo apoyo las gestiones que está haciendo el Partido Popular en el Senado para que esa información se preste. Excelente. No lo quieren dar porque en Puerto Rico hay demasiadas personas que están demasiado comprometidos con el cartel de petróleo, que quieren que se siga comprando petróleo en Puerto Rico, que no quieren que las energías renovables avancen a la velocidad que deben avanzar. Todas las familias de Puerto Rico que sean dueños de sus propios techos deben estar instalando energía solar en sus techos y eso reduciría cada vez más la cantidad de energía solar que hay que comprarle a Luma, que hay que comprarle al sistema. Si en Puerto Rico no tuviéramos hoy 180,000 familias que ya no están consumiendo electricidad generada por otros, sino que están consumiendo su propia energía, habría muchos más apagones, porque si estuviéramos chupando más electricidad, pues estaríamos quedando sin luz mucho más rápido. Gracias a que tenemos 180,000 familias ya, pues los apagones, hay mucha gente que se entera de un apagón cuando escucha el generador del vecino encendiéndose, porque no les afecta. Y esa es una solución a corto plazo, Ahora. claro está, porque las placas se han visto que duran de 20 a 30 años. Esta semana ¿Quién te dijo eso? Cuando ¿Quién te dijo eso? en los estudios, cuando tú ¿Qué, haces un estudio, ¿Qué estudio? ¿Y quién hizo ese estudio? Eso es parte de los embustes que el cartel de petróleo se pasa diciendo, que son los mismos que te dicen que no compres un carro híbrido porque las baterías de esos carros a los 5 o 6 años se dañan. Embuste. Yo tengo un carro, José Cabán ha visto ese carro viejo mío, que tiene ya 13 años, que no ha dado ningún problema esa batería todavía. Esos son los embustes que te dicen los del cartel de petróleo para que tú sigas comprando carros de gasolina, para que tú no instales energía solar, etcétera. Lo importante no me estoy yendo es... por el área de petróleo, Sí. es por el área de eso, es un efecto que se puede implementar ahora. También hay otros temas que en esta semana se presentó una vista pública de Espérate. energía nuclear. Sí, a eso Que la iba. Cámara ha Puerto sido muy vocal sí, en esos temas. Sí, y nos pusimos de pie porque hay temas que hay que tocarlo y no le podemos huir. Y Puerto Rico necesita tener distintas alternativas y fuentes de energía. Exacto. La modernidad llegó al mundo, tenemos inteligencia artificial, tenemos tantos adelantos que, ojo, necesitan mucha electricidad y mucha producción de energía para poderse sostener. Es decir, que mientras más adelanta la tecnología, más dependencia tenemos de fuentes de energía.
Puerto Rico no produce petróleo, pero- necesitamos necesitamos Pero alejarnos. el problema de Chernobyl. Sí, ¿qué pasó? que ¿Cuándo se hizo ¿cuándo se Chernobyl? hizo? Hace 40 o 50 años. Y los microreactores, nadie ha hablado de ello y cómo Sí. en Puerto Rico con 4 te funcionan. Sí. Pero no solamente la energía nuclear, también fuentes de nueva generación de energía, porque la solar y la producida por viento o por agua, nosotros tenemos agua, sol y viento, pero no todo el día, ni a todas horas, ¿no? Pero tengo batería. Hay lugares que hasta la basura la convierten en energía. Pero también nos quita la dependencia, por ejemplo, de si hay un conflicto bélico, nos hace ser más resilientes y funcionar ante situaciones en el mundo que si no hacemos nada, pues nos van a seguir mordiendo. Y además, Luma se descubrió, la gobernadora descubrió, que no estaban reparando por las noches para ahorrarse chavos ellos. Obviamente, el que tomó esa decisión en Luma no tiene una abuela que depende de una máquina que los ayude a respirar a las 2 de la mañana. No las tienen. Porque si las tuvieran, querían asegurarse que esa abuelita tuviera las máquinas que necesita para sobrevivir las 24 horas del día. Correcto. Y no las tienen. Ayer fue objeto de vista pública la resolución 40 de la Cámara. Hay un movimiento para verificar ¿De si qué se trata el realmente proyecto? es viable el de energía nuclear. Ok. El de energía nuclear que mencionaba Paola. Hay que estudiar. Nosotros no Sí. podemos en Puerto Rico descartar sin conocimiento. Tenemos que primero analizar, poner todos los puntos sobre las IES y decir esto es lo que le conviene a Puerto Rico, pero tampoco podemos descansar en una sola fuente, porque tenemos que tener redundancia para que en Puerto Rico esos cambios o apagones pues se minimicen lo menos posible. Siempre va a haber apagones, pero que sean programados por reparaciones o algún tipo de circunstancia, pero programados. Y Y cuando otro te vengan mito- con el embuste del estudio de que las placas lo que duran son 25 o 30 años, ¿qué placa solar hay en Puerto Rico que tenga 30 años? No, porque se está implementando el mercado en estos momentos. de Ajá, las pues por placas eso no lleva ¿cómo, 30 ¿cómo años. pueden ellos llegar a la conclusión que una placa que tú instales en Puerto Rico, en trópico, En Puerto Rico. va a pero durar, ya en estos estudios- va a durar menos de 25 o 30 años? Si es que no, hace 30 años no se instalaban placas en Puerto Rico. Y como esto es un programa que lo que queremos es solución, eso puede ser una problemática, pero una solución que puede atender esa problemática es reciclar las placas solares. Un sistema que todavía está en investigación y desarrollo, que si se implementa ese sistema es una manera también de utilizar esa materia prima, revertirla y utilizarla en otras fuentes, porque las placas solares tienen su materia prima. Este verano yo fui a Grecia y fui a Turquía. Mientras otros estaban mirando las bellezas naturales. Efesios también. ¿Qué yo hice? Yo estaba mirando que más de la mitad de las casas habían placas solares, ya fuera de energía eléctrica o de calentadores de agua. Y eso no lo hay en Puerto Rico, porque ellos sí lo tienen y nosotros no lo tenemos. Porque tenemos todavía techos azules. Y otro Sí, pero mito, Eso es muy otro- pocos eso techos es- azules ya. Eso es otro tema. Sí, pero esa no es la excusa. La Y excusa aquí es hablamos de- que no estamos promoviendo que hagamos las cosas que nosotros podemos hacer sin necesidad de estar exigiéndole al gobierno federal o esperando que el Congreso haga o deje de hacer. y hay una narrativa que se escucha bastante y es que si no hay eficiencia energética no viene el inversionismo, no viene en compañía, cuando la realidad es que compañías tienen su propia red de microredes, que si se va la luz, entiendo que ya se están desconectando de Luma, si se va la luz ya ellos tienen su otro Sí. sistema, que tampoco no es una excusa para atraer inversionismo como está ocurriendo en estos momentos, que hay diferentes compañías llevando a cabo inversionismo en Puerto Rico para establecer sus operaciones. Pero Sí, sí no te- solo sí traer teníamos- inversionismo, sí, sino crearlo aquí también, claro. que eso es importante. No, Y si 100%. teníamos el sexto servicio de energía eléctrica más costoso de toda la nación, de todos los Estados Unidos, y ya incluso sobrepasamos a Hawái. Qué impresionante. Y es un Sobrepasamos tema- a Hawái en los costos de energía, no en el ahí desarrollo la económico virgen que trajo también. con Y ahí el la Estado. Pero virgen ahí hay unos asuntos importantes en cuanto a la capacidad económica de la gente, porque Claro, los costos claro. en Hawái y los costos en Puerto Rico
Aquí Sí, eso es lo que digo, que somos sobrepasamos a más Hawái en el y costo Hay de mucha energía, tela que pero no cortar. en el desarrollo económico que trajo consigo Y la el- estadía a En las Hawái. Islas Vírgenes recolectan agua de lluvia en los techos, casi en todos los techos. Porque aquí no. O es que nosotros tenemos exceso de agua. Bueno, algunas semanas sí lo tenemos. Ahí tenemos Así mismo. soluciones. Ya el honorable nos ha presentado varias soluciones que podemos llevar a cabo. Kenneth. Cuidado con ese exceso de agua, porque también los asuntos de inteligencia artificial conlleva el uso de agua. Wow. Así que Hay mucha tela que cortar ahí, mientras- sí, Agua que definitivo. cae en el techo de tu casa, Sí, de ¿no? lluvia. para ¿Por qué, regadío, por qué uso no en la rega- casa. ¿Y por qué no lo usas para los inodoros? Claro. Sí, es una Un sistema emergencia para o los algo. inodoros, lo tienen en las Islas Vírgenes. ¿Por qué nosotros no aprendemos de nuestros hermanos territoriales a 30 millas de distancia de nosotros? Y llevando el tema de energía podemos y de soluciones, y por eso nos encantaría que siguieras viniendo a este Seguro. programa para que nos cuente toda su experiencia y las posibles soluciones en base a toda su experiencia, especialmente a usted y también a la licenciada Margaret, A doña presidenta. a doña Margaret. No, no es Doña Leticia. la presidenta de la Cámara de Comercio, que representa un sector importante que es el empresarismo y nos trajo una nueva visión, lo que es gigantismo empresarial. Eso es lo que necesitamos en Puerto Rico. Y último 100%. mensaje a los jóvenes y a todos los oyentes que nos están viendo, que esta es la premier de Sacándola del Parque. Último mensaje que nos pueda indicar antes de culminar con el programa. Bueno, participen, estudien Yes. y prepárense. Ocúpense, Puerto Rico no es del gobierno, Puerto Rico es de todos. Y cuando Puerto Rico es de todos, nos tenemos que ocupar. Y saquen tiempo para la vida personal. Sí, balance. Sí, tiene que haber balance. Muy importante. Bueno, ahí escucharon a la licenciada Margaret Ramírez, el honorable Kenneth McClinton, junto con el equipo de trabajo de Sacándola del Parque, Ralian, Ana, José. Muchas gracias, por Gracias. participar. Gracias. ¿Qué les pareció este nuevo Oye, programa? tremendo primer Estamos programa. sacándola del parque. Súper contento. Esto es para largo. Aquí mismo. no hay nadie que nos va a detener. Yes. Por favor, Gracias por con estar el aquí favor con de Dios. nosotros, de verdad. Agradecida Un honor. al equipo de producción que estuvo llevando a cabo en los estudios de Monkey Do Studio, y esto no se vaya a ningún lado, que vamos a sacar más episodios, así que vayan suscribiéndose a nuestro canal y siguiéndonos en nuestras redes sociales, Saca del Parque, y va a conocer todo de problemas, pero más que identificar problemas que hay en Puerto Rico, cuáles son las soluciones que tenemos que llevar a cabo para sacarla del parque. Gracias.